Lo que vamos a continuar el día de hoy con las pruebas estadísticas. Las pruebas que nos tocan hoy son las pruebas no paramétricas. Dentro de estas pruebas no paramétricas se encuentran las pruebas de diferencia de medianas. Entonces nos vamos a enfocar en Udemann-Whitney y Kruskal-Wallis. ¿Para qué nos sirven las pruebas no paramétricas? ¿Y cuál es su diferencia? ¿Por qué utilizamos pruebas no paramétricas? Cuando tienen libre distribución. Así es. Entonces las ocupamos cuando tienen libre distribución. ¿Y cuál sería la diferencia con las pruebas paramétricas? Además del tipo de distribución. Entonces ya sabemos que las pruebas no paramétricas se utilizan para variables que tienen libre distribución. Pero, ¿qué otra peculiaridad tienen estas pruebas? Las paramétricas se basan en medias. ¿Ok? Bien. Además, ajá, Iván. De las no paramétricas. Ajá. De las no paramétricas es la forma de descripción en porcentajes, proporciones, RR, OR, OHR y creo que nada más. Las pruebas no paramétricas. Ajá. Están en medianas y rangos intercuartiles, ¿no? Así es. Ajá. Y los OR, los hazard ratio, se utilizan cuando los desenlaces son dicotómicos. Ajá. Y en el caso de Cox y hazard, se utiliza cuando tienen una variable tiempo. Entonces, en este caso, lo único que vamos a contrastar son medianas entre dos o más grupos, para lo cual utilizaremos la prueba Udemann-Whitney cuando tenemos solo dos grupos. Si son relacionados en un antes y en un después, ocupamos la prueba de Wilcoxon. Si tenemos tres o más grupos, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis, y si tenemos tres grupos relacionados, la prueba de Friedman. Una peculiaridad de estas pruebas no paramétricas es que tienen un poco menor, de menos poder estadístico. Se requiere un tamaño de muestra un poco más grande con las pruebas no paramétricas para mostrar significancia estadística. Entonces, esta es la única desventaja. Si ustedes hacen el cálculo de tamaño de muestra, bueno, pues asumen que tiene normalidad, lo que les pide la fórmula de diferencia de medias es la media y la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasaría con estas pruebas no paramétricas en la desviación estándar? ¿Cómo la mostrarían? ¿Es una desviación estándar estrecha? ¿Es una desviación estándar más amplia? ¿O qué pasaría con estas pruebas no paramétricas? Yo creo que sería más dispersa, ¿no? La distribución de los datos estarían más dispersos, pero no sé si sería el rango la medida por la cual la puedas medir o expresar. La fórmula les va a pedir siempre la media y desviación estándar para calcular el tamaño de muestra. Entonces, como bien dijiste, Ale, lo que tú esperarías es tener los datos más dispersos. Entonces, a lo mejor en lugar de tener una desviación estándar, si estuviéramos hablando de presión arterial de más o menos 5 o más o menos 10, pues a lo mejor tendrías más o menos 50. ¿Esto qué es lo que haría? Aumentaría el tamaño de muestra. Y entonces, con un poco de más tamaño de muestra, se quita esta limitación. Entonces, sería la única situación que ustedes deberían tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver por qué se conocen como pruebas de rangos y vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, en este caso, el estado basal son neonatos de leucin. La maniobra es la nutrición parenteral. Se quiere determinar si existe diferencia o no en los días de nutrición parenteral de acuerdo a la presencia o no de colestasis. ¿Qué esperaríamos? Que los niños que desarrollaron colestasis tuvieran más días de nutrición parenteral. Entonces, ¿cómo plasmaríamos nuestra hipótesis? ¿Cómo plasmaríamos una hipótesis alterna? Entonces, la hipótesis alterna es que existe diferencia en los días de administración de nutrición parenteral.
La hipótesis nula sería que no existe diferencia. Entonces, veamos este ejemplo. ¿Qué es lo que requerimos? Requerimos una variable cuantitativa, que es los días de nutrición parenteral. Esta variable cuantitativa tendrá libre distribución. Y requerimos una variable, en este caso que es Sudeman-Whitney, requerimos una variable dicotómica, que es la presencia o no de colestasis. Ajá. Ahora, ¿por qué se llaman estas pruebas como pruebas de rango? Entonces, tenemos un total de población, es una población chiquita. Tenemos en un grupo 5 participantes, en otro grupo tenemos 6 participantes. Entonces, vean, el tamaño de muestra pues es solo de 11 participantes. ¿Qué es lo que hacen las pruebas de rango y por qué se denominan de esta manera? Es como si ustedes estuvieran intentando calcular la mediana. Entonces, se ordenan de menor a mayor los días de nutrición parenteral y vemos cuál es el lugar que ocupan dentro del total de los 11 participantes. Entonces, aquí observamos que el primer participante tiene 5 días de nutrición parenteral. Este paciente no tiene colestasis, no desarrolló colestasis y le corresponde el rango 1. Y así sucesivamente. Del total de la población se calculan los rangos. Ajá. Entonces, una vez que ustedes ya calcularon el rango, ahora sí, por grupo, ustedes suman los rangos. Entonces, en el grupo sin colestasis quedó el participante con menos días de nutrición parenteral, que corresponde al lugar número 1. El siguiente participante tiene 7 días y también corresponde al grupo 1. Se suman los rangos y al final, esta es la razón por la que se llaman pruebas de rangos. Entonces, si ustedes observan, este procedimiento es similar a si ustedes estuvieran calculando la mediana. Y es por esta razón que las pruebas no paramétricas se representan con una mediana y un rango intercuartil. Ajá. De la misma manera, ustedes obtienen la mediana. Ordenan a su población de menor a mayor, ¿y qué es la mediana? El valor que divide el 50 a la población en un 50%. Eso es la mediana. Y esta es la manera en que ustedes calculan estas pruebas de rangos. Ajá. Entonces, esto sucede con las pruebas no paramétricas. En las pruebas paramétricas, ¿qué es lo que sucedía? Que ustedes tendrían que tomaban en cuenta la media, pero además la dispersión de los datos, tomaban en cuenta la desviación estándar o la varianza de los datos. Aquí únicamente están tomando en cuenta los rangos. Entonces se ordena de menor a mayor y después se suman. ¿Cuál fue la sumatoria de los rangos para el grupo 1 y para el grupo número 2? Y se calcula la mediana en cada uno de los grupos. Esta es la fórmula. Entonces, pues ahora sí resulta mucho más sencillo entenderla. Entonces, ¿a qué vamos a denominar U1? U1 se denomina al tamaño de muestra. En esos dos grupos que vimos teníamos 5 y 6 participantes. Vamos a denominar U1 aquella muestra que tenga el menor número de participantes. Si tienen un tamaño de muestra que es igual, bueno, esto es indistinto. Ajá. U2 al tamaño de muestra mayor y después R1 es la suma de rangos que ya vimos en la diapositiva anterior para cada uno de los grupos. Se toma en cuenta el tamaño de muestra, se suma 1, se divide entre 2. Vamos a ver el ejemplo anterior. Entonces, teníamos una sumatoria de rangos de 22 para un grupo, de 44 para el segundo grupo, y teníamos 5 participantes en el grupo 1. Esto nos da un valor de 7 al hacer la sustitución. Y después de estos dos valores que tienen, ustedes se van a quedar con el menor valor y este es el que van a buscar en los grados, en las tablas de grados de libertad, como lo hicimos en las pruebas no paramétricas, en las pruebas paramétricas. Y tendrán que definir si esta diferencia es, bueno, más bien si este valor es significativo o no es significativo. Ajá. Entonces, esto es lo que ustedes observan. Este es el supuesto general de las pruebas no paramétricas. Por esta razón se denominan pruebas de rango. Y vamos a ver si nosotros lo quisiéramos calcular en SPSS, como lo haríamos en SPSS.
Entonces tienen la primera parte, estadísticos descriptivos. Vean que ustedes tienen una media de 15.09 días de nutrición parenteral. La desviación estándar es de 9.5. Se cumple este primer supuesto, que entre la media y más o menos 2 desviaciones estándar se encuentra el 95% de la población. Habrá participantes que tengan menos 19, bueno, es 15 menos 19, que tengan menos 4 días de nutrición parenteral. Pues no. No, no es lógico este resultado. Entonces, solo con este indicador, este primer indicador nos dice que es una variable que tiene libre distribución. Nada más con eso, sin que sigamos adelante con el resto de los pasos. Bueno, después si quieren ver la simetría, pues más menos 0.5, aquí ya no se cumple este supuesto. El de kurtosis sí, pero la simetría no. Entonces, bueno, ya no se cumplen los supuestos de normalidad, asumen ustedes que tienen libre distribución y se van a calcular las pruebas no paramétricas. Espérame, Ivonne, perdóname, regrésate tantito. Entonces aquí, por ejemplo, la mediana es de 12. Y esta mediana sí encaja en el rango entre el límite inferior y superior del intervalo de confianza. Entonces, o sea, si nos basáramos solamente en ese criterio, ¿la distribución sería normal? No. Acuérdense que son criterios que se suman. No es que sea solo un criterio y ya. ¿Cómo mostrarías este resultado? Si tú me muestras esta media de 15, más o menos una desviación estándar de 9.5, pues todos quienes nos dediquemos a la clínica vamos a cuestionar tu resultado, aun cuando se cumpla este supuesto, que la mediana debe estar entre el intervalo de confianza superior e inferior. Entonces sí se cumple ese supuesto, pero cuando llegue la hora o el momento de que tú muestres tus datos, ¿qué mostrarías? Si tú me muestras una media de 15 y una desviación estándar de 9.5, pues solo a simple vista yo sabría que es una variable que tiene libre distribución. Entonces, nunca deben olvidar esa plausibilidad biológica. Ahora, si le siguen sumando, pues la simetría no se cumple. Se cumple este valor de kurtosis, pero no la simetría. Y cuando tienen la duda, entonces, si hacen, y está indicado, el que ustedes hagan las pruebas de normalidad, ¿cómo esperarían encontrarla? Con un valor de P en Shapiro que sea menor a 0.05. Entonces son complementarios. No es que sea uno o el otro, son complementarios. Pero el punto que siempre deben tomar en cuenta es la clínica. No hay datos negativos en nutrición parenteral. No puede haber un sujeto que tenga menos 4 días de nutrición parenteral. Pues no. Ok. Entonces son sumativos. Y cuando tienen la duda, hacen la prueba de hipótesis de normalidad. Ok. Gracias. De nada, César. Listo. Ahora, ¿cómo mostrarían estos resultados? Pues de esta manera. Ustedes tendrían que en las columnas colocar sus dos desenlaces, colestasis, no colestasis. Acuérdense que siempre se coloca la N de cuántos participantes tienen para cada grupo y después su variable cuantitativa, indicando las unidades de medición. Entonces, son 19.5 días para un grupo, para el grupo que tiene colestasis, y 9 días para aquellos que no tienen colestasis. Ahora, ¿qué pasa con esta diferencia? ¿Ustedes clínicamente consideran que es importante esta diferencia en 10 días de nutrición parenteral para cada uno de los grupos o no? Pues sí, es mucha, ¿no? Son 10 días. Pero, ¿qué pasa? Tenemos solo 11 participantes. Entonces, yo les decía que con estas pruebas tienen un poco menos de poder estadísticos, requieren un mayor tamaño de muestra para mostrar esas diferencias. Entonces, pues quizá, aunque clínicamente estamos viendo que hay diferencia, estadísticamente no lo haya. ¿Por qué? Por este tamaño de muestra, son solo 11 participantes. Si aumentáramos el tamaño de muestra, pues quizás sea significativo, pero vamos a ver qué nos arroja el programa.
Entonces, cuando lo calculamos en SPSS, vean, tenemos la suma de rangos. Ya nos había salido al despejar nuestra fórmula 22 y 44. Habíamos quedado que cuando sustituíamos todos los datos, teníamos un valor de 7 en un grupo y 23 en otro, que nos quedábamos con el valor de U, el más pequeño, que en este caso es 7. Ahora, vean la significancia estadística. Entonces, el paso que nos faltaba era calcular la significancia estadística. Este 7 para ese tamaño de muestra equivale a un valor de P de 0.144. Ajá. Punto 144. Entonces, esta diferencia que clínicamente parece ser significativa, estadísticamente no lo es. ¿Por qué? Bueno, ya quedamos que solo son 11 participantes y podemos estar ante un error tipo 2. Ajá. ¿Un falso? Negativo. Ajá. Entonces, bueno, esta sería la limitante. Este ejemplo está en la revista del IMSS y ya lo único que yo hice fue desglosarlo y pasarlo a SPSS para poderlo calcular. Entonces, estas son las generalidades de la prueba Udemann-Whitney. Como ven, yo creo que es mucho más sencillo entenderlo. Es más sencillo entender esta prueba, estas no paramétricas, que entender los supuestos de las pruebas paramétricas. Ajá. Ahora, vamos a ir analizando este ejemplo. Es un ejemplo demasiado bobo y demasiado lógico, pero bueno, pues nos ayuda a entender los supuestos de la prueba. Entonces, son niños que tienen neoplasias en el estado basal y queremos observar si existen diferencias en la cantidad de leucocitos, neutrófilos y linfocitos. Ajá. Los dos grupos de desenlaces, etapa de vigilancia y quimioterapia. Aquí es bastante lógico el ejemplo. Nosotros esperaríamos que los niños que están en quimioterapia tengan menor cantidad de leucocitos, neutrófilos y linfocitos que aquellos que están en etapa de vigilancia. ¿Cuál sería nuestra hipótesis nula? Nuestra hipótesis nula es que no existe diferencia entre las medianas de estos indicadores en los grupos. Ajá. Entonces vamos a ver si eso ocurre. Ajá. Ahora, en este ejemplo, no les puse los estadísticos descriptivos. Me salté hasta las pruebas de normalidad. Entonces, acuérdense que son diferentes maneras. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar para contrastar, Iván, hemoglobina? Hemoglobina de acuerdo a los dos grupos, con quimioterapia o en etapa de vigilancia. ¿Qué prueba estadística utilizarías para la variable hemoglobina? Estadística ocuparía para contrarrestar. Casi no. ¿No me escucha? Ya, ¿ahí? ahora sí. Okay. Bueno, ahí primero, utilizaría Kolmogorov por el número de pacientes. Ok, muy bien. Y estoy viendo también que la hemoglobina es el único que tiene una distribución normal y los otros tienen libre distribución. Perfecto. Entonces, para hemoglobina, ¿qué prueba estadística utilizan, César? TD Student. Ajá, TD Student. Y para los otros grupos, tendríamos que utilizar la prueba de Udemann-Whitney. Bien, Iván y César. Listo. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Pues está sencillo. Ahorita vamos a ir haciendo los ejercicios. Se van a analizar pruebas no paramétricas y muestras independientes. Eligen en campos de prueba sus variables cuantitativas y en grupos la variable cualitativa. Ajá. Aquí su variable puede tener 2 grupos o más. Si tuviera 3 o más grupos, el programa en automático les calcula la prueba estadística de Kruskal-Wallis. Entonces aquí ustedes no lo seleccionan, lo hace el programa en automático. Ajá. Después, este es el cuadro que les arroja en las versiones anteriores de SPSS. Creo que es de la versión 25 para abajo. Este cuadro les arroja. Ahora, para leucocitos, neutrófilos y linfocitos, solo observamos que hay diferencia en la cantidad de linfocitos y leucocitos totales.
Ajá. Aquí dice que tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces asumimos que hay diferencias entre los grupos para leucocitos y para linfocitos. Ajá. Neutrófilos no muestran diferencias. ¿Qué faltaría ahora para que ustedes pudieran interpretar estos resultados? ¿O con esto es suficiente? No sé. ¿Qué faltaría? Ya con esto entendemos la prueba, entendemos la significancia estadística y sabemos que hay diferencias en leucocitos y linfocitos. ¿Pero de cuánto es la diferencia? ¿Quién sabe? Hay que ver la magnitud de la diferencia. Por supuesto. Ajá. Entonces, vean cómo el valor de P no es suficiente. En el ejemplo anterior lo fui haciendo por pasos. Ajá. La manera correcta es como lo hicimos en este primer ejemplo. Ajá. Determinamos el tipo de distribución, ¿sale? 2. Calculamos la mediana para cada uno de los grupos. Calculamos la mediana, el rango intercuartil, y el último paso será evaluar la significancia estadística, ajá, para completar toda la información que debe tener nuestro cuadro. Ajá. Ahora, ¿qué pasó en este ejemplo que hice a propósito? Cuando ustedes están calculando las pruebas no paramétricas, habitualmente lo hacen de esta manera. Me dan, a veces me calculan la normalidad, no siempre lo calculan, se van directo a las pruebas no paramétricas. Entonces aquí falta un paso. Yo ya tengo el valor de P, tengo la última columna del cuadro, pero yo no sé de cuánto es la mediana y el rango intercuartil para cada uno de los grupos. Entonces, ¿qué faltó? Saber de cuánto es la diferencia para cada uno de los grupos. Ajá. Entonces, para leucocitos, que sí había diferencias significativas, en el grupo con quimioterapia se tiene 1.8 en comparación con 3.8 de aquellos que están en etapa de vigilancia. Neutrófilos no mostró diferencia. Los niños con quimioterapia tenían 0.78 contra 2. Estadísticamente no hay diferencia. Ahora, ¿qué pasó con los linfocitos? 0.9 contra 1.6. Entonces, esta es la información que faltó para poder completar nuestro cuadro. Entonces, ahorita lo vamos a ir haciendo por pasos, pero acuérdense siempre de hacerlo de manera ordenada. El valor de P, así pelón, no nos dice nada más que las diferencias que ustedes están observando son o no atribuibles al azar, punto. Pero como clínicos necesitamos saber de cuánto es la magnitud de esa diferencia. Ya ustedes saben, y a lo largo de las siguientes clases vamos a ir viendo ejemplos en los que estadísticamente hay significancia, pero clínicamente no representan mayor impacto. Entonces, esto siempre deben tenerlo en cuenta e ir haciéndolo de forma ordenada. Finalmente, ¿cómo vamos a graficar? Cuando ustedes tengan unas pruebas no paramétricas que estén mostrando los resultados como mediana y rango intercuartil, lo que vamos a hacer son diagramas de caja. Diagramas de caja donde lo que están mostrando son las medianas, el rango intercuartil en toda la caja y los percentiles menores. Aquí, bueno, hay algunos outliers que ustedes tendrían que verificar si son biológicamente plausibles, si son correctos o si no son correctos. Siempre puede haber algún outlier. Lo que no se vale es que sean valores que no tengan alguna lógica. Entonces, bueno, podría ser que aquí tuvieran uno de 0, no sería posible que algún niño con estas condiciones tuviera 0 leucocitos. Entonces ahí es un error y lo primero que ustedes tendrían que hacer es proceder a verificar ese dato, tratar de sacarlo del expediente o corregirlo, o bien, si no logran corregirlo, ese dato tendría que eliminarse, para que no tengan estos errores en su base de datos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pasamos a ejemplos. Ale, adelante. Cuando los outliers son todos los datos que se salen de la desviación estándar o de la caja. Son
en la imagen que vimos son los que se salen de la caja. Ajá, Ok. y se salen del percentil 5 y del percentil 95. Ajá, esos son los outliers. ¿Y esos Algunos son los otros que habría que factores- verificar? ¿Mande? ¿Esos son los que habría que verificar si el dato es correcto? Por supuesto. Si biológicamente es correcto. Los que están arriba de 95 y abajo de 5. Sí, y ustedes, bueno, van a tener participantes que caigan en estas categorías, pero lo que ustedes tienen que verificar es que sean datos posibles. Podría Biológicamente. ser que de pronto sea un dedazo y en lugar de poner un índice de masa corporal de 30, sea 300. Bueno, nadie va a tener índice de masa corporal de 300. Ajá. Con los diagramas de cajas, ustedes pueden identificarlos con claridad. Y bueno, va a haber otras condiciones donde sí van a tener niños obesos, van a tener niños desnutridos y van a tener esos índices de masa corporal en los extremos. Si esos datos son reales, si son biológicamente posibles, plausibles, pues los dejan. Solo que van a eliminar aquellos datos que sean erróneos. Ajá. Pero cualquier persona que esté revisando su presentación, su proyecto y les pregunta, bueno, pues que sepa que ustedes ya hicieron esa verificación y que ese dato corresponde a un niño que tenía X o Y características y que ese valor es real y que ustedes lo cotejaron. Porque si de pronto me muestran un índice de masa corporal de 300, pues sé que ni siquiera hicieron esa verificación. ¿Por qué? Pues no es lógico. Que, por ejemplo, tengas, no sé, una reacción leucemoide en un niño que tiene 30,000 leucos, ¿no? Y que obviamente sabes que biológicamente es posible, pero obviamente no es lo estándar que se presenta. Entonces, con que tú sepas que ese niño tuvo una reacción leucemoide, que clínicamente se confirmó, nada más lo dices y ya. Así es. Ajá. Si alguien te lo cuestionara. Ok. Entonces, ahí tendrían todo el sentido. Lo que no se vale es que tengan una base sucia, con errores, y que ustedes ni siquiera se hayan percatado de esos errores. Pero sí puede ser posible. Vamos a tener pacientes siempre en los extremos, pero que esos datos puedan ser posibles. Gracias. Doctora, cuando están los valores críticos en la tabla para U1 y U2, se utilizan los dos valores, por lo que entiendo de la tabla de valores críticos, y se usa la alfa 1 o alfa 2 según una o dos colas que tengamos, y dependiendo de ese valor crítico, si es menor a ese valor, será una diferencia, y si no es menor ese valor, no hay diferencia, no podemos rechazar la hipótesis nula. Y habitualmente el dato que tomamos es el de U1. El dato que sea menor. Porque ya, entendí. Ajá. Esto da más probabilidad, hace que seamos más conservadores. ¿Qué va a pasar si elegimos el mayor valor? Que va a ser más probable que tengamos significancia estadística. Entonces somos más conservadores y nos quedamos con el menor valor. Ese es el que vamos a buscar. Sí, justo en ese punto estaba leyendo que estas pruebas lo que buscan es no equivocarse en error alfa, aunque puedan cometer error beta. O sea, prefieren evitar el alfa que el beta, por eso se necesitan más Ns en estas pruebas no paramétricas para poder encontrar el beta. Digo, para evitar el beta. Si ustedes requerían, por ejemplo, en las pruebas paramétricas, 60 participantes, con pruebas no paramétricas se requieren 100 para mostrar esa diferencia, como ejemplo. Y luego también vi que el tamaño del efecto usan la R de Cohen, o no sé si diga Cohen o Cohen, y N cuadrada eta para cuando es Wilkinson. Así es. Son pequeñas variaciones a las fórmulas. Es diferente cuando utilizan una prueba para grupos relacionados o para muestras que son mayores o para Kruskal-Wallis. Entonces, bueno, estos ejemplos, pues ven, los podemos hacer a mano cuando tenemos pocos participantes. Lo pudimos hacer con 11, pero si tienen de pronto 10,000 participantes, 100,000 participantes, pues no lo van a estar haciendo a mano. Pero es muy importante que ustedes entiendan cuál es el supuesto de las pruebas, por qué trabajamos en estas pruebas con mediana, por qué trabajamos con rangos, por qué se consideran pruebas de rangos. Entonces, son las generalidades, pero cada prueba tiene su especificidad. Ahora, lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio, ya vimos ahorita ejemplos de Udemann-Whitney. Ahora vamos a hacer ejemplos de Kruskal-Wallis.
Ajá. En este ejemplo, con lo que vamos a trabajar es con ingesta de sodio. 3 niveles de ingesta de sodio y presión arterial sistólica. ¿Qué esperarían ustedes encontrar? Es que mientras más ingesta de sodio haya, más variación o más tendencia a la alza habrá en la presión arterial, ¿Ok? Bien. en teoría. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Vamos a hacer, imaginemos... Estadísticos descriptivos. Ajá, ok, vamos a hacer nuestra tabla, como en los ejemplos anteriores, vamos a hacer nuestra tabla. Entonces, lo primero es analizar estadísticos descriptivos y luego... Explorar. Ok, Luego en las dependientes va vamos a meter sistólica y diastólica. Ajá, independientes, ok. ¿Qué pongo en lista de factores? el sodio. No, la independiente, o sea, sobre la cual vamos a... El factor es como la variable independiente, ¿no? Acuérdense que este primer paso es solo para determinar el tipo de distribución. Lo calculo sin crear grupos. Entonces, este es el primer paso, determinar el tipo de distribución. El siguiente paso, entonces sí, ya va a requerir que ponga el listado de factores. Como dijo Raúl, ahora sí, y César, en el siguiente paso ya tendría que poner el sodio. El primer paso, acuérdense entonces, solo el tipo de distribución. Ajá. Aquí pueden elegir de una vez los percentiles, asumiendo que pueda tener libre distribución, y elegimos los gráficos de normalidad con pruebas. Y el histógrafo. Hasta ahí, ese es el primer paso. Ese por fin me quedó claro. Paso 1. Y requieren muchos ejercicios, así que ni Sí. se desesperen. Ajá. Sí. Entonces, ahora, veamos. La media es de 116, perdón, la media es 116.8. El intervalo de confianza superior es 117, el inferior es 116. Ahora, la mediana tiene 115. ¿Entra o no entra? No entra. No, pues ya, hasta ahí lo dejamos. Ya no necesitan hacer más. Eso significa que es de libre distribución. Y ya no tienen que hacer más. Es como si tuvieran un paciente con estado hiperosmolar, pues no le van a hacer ya, no sé, una hemoglobina glucosilada para ver si tiene diabetes. Pues ya tiene, ¿no? Ok, entonces aquí, o sea, ya desde que ahí no encaja en ese rango, ya asumimos que es de libre distribución, sin duda. Y ya no tienes que hacer más. Es que Pero, eso me pasó con casi todas mis variables. hasta ahí. Y Ok. no pasa nada. Si tienen variables de libre distribución, pues hay pruebas no paramétricas, no pasa nada. Y entonces nosotros ahí ya sabemos que al revisar asimetría y kurtosis tampoco va a encajar en el rango de cada una. O en alguno de los dos, como en el ejemplo anterior, Ok, donde entraba sí, ya en entendí. kurtosis, pero no en asimetría. Entonces, vean aquí, más menos 0.8, bueno, más menos 0.8, más menos 0.5 y 0.8. Entonces, no se cumple este valor de asimetría, pero sí entra en el dato, en el valor de De kurtosis. kurtosis. Pero ustedes ya desde antes sabían que tiene libre distribución. Y vamos a ver qué pasa con la diastólica. Ajá. Entonces, aquí la diastólica, aquí no está tan... no, también está fuera, miren. El intervalo de confianza inferior es 71.2, el superior es 72.1 y la mediana es de 71. No entra. Hasta ahí se quedan. Ajá. Ahora, si ustedes lo quieren corroborar con las pruebas de hipótesis, bueno, pues entonces verifican Es de libre que distribución. tiene libre distribución. Ustedes ya desde antes lo habían hecho. Entonces son pruebas complementarias. Este es el primer paso, ¿sale? Y Ahora aquí sí, usaríamos Kolmogorov. sí, vean los grados de libertad, 1654. Oye, Ivonne, el tamaño de la muestra para decidir si usar Kolmogorov o Shapiro, nosotros siempre lo hemos manejado en 30, ¿cierto? Es 30, así es.
Lo que pasa es que yo ahora estos días estuve revisando y encontré textos donde hay quien maneja 50 y había quien manejaba hasta 70. Entonces, o sea, en realidad eso de dónde sale Pues hay diferentes autores. Entonces, por ejemplo, también lo mismo sucede con kurtosis. Algunos autores dicen que es más menos 1 y otros que es más menos 2. Entonces, depende del texto que ustedes estén consultando. Ujú. Ah, ok, pero con 30 es suficiente. Así es. Ok, gracias. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos el primer paso. Acuérdense que cuando le dan clic a esta opción, dice recuperar los cuadros de diálogo recientes. Ahí les regresa a los últimos pasos para que ya no se tengan que ir otra vez a analizar, explorar, estadísticos descriptivos. Pues ahora sí, el segundo paso es el que ustedes ya me habían dicho, que en lista de factores yo voy a poner mi variable de agrupación, que es ingesta de sodio. Ajá. Entonces, aquí está nivel de ingesta de sodio. Y yo ya le había dado, ya había activado la opción de percentiles. Entonces, ahora solo quiero los percentiles, me va a dar los percentiles para cada uno de los grupos. Ahora sí, ya tenemos la presión sistólica. Entonces, vean, la presión sistólica para la ingesta baja de sodio es 115.33. Después, 115 para el grupo moderado y alto, 115. Ahora vamos a la presión diastólica, 72, 70 y 70. ¿Qué opinan de los resultados? ¿El valor de P que vamos a obtener es significativo o no lo es? No sé. ¿Qué opinan? Yo digo que no es significativo. Que no va a ser significativo. Ajá. No, ok. Entonces ya estamos asumiendo que el valor de P va a ser mayor a 0.05 y que no va a haber diferencias estadísticas. Ajá. Entonces, ahora, aquí en la parte de abajo les va a dar los gráficos. No me acuerdo si seleccioné la opción. No. Que no la seleccioné. Bueno, ahorita los calculamos. Aquí está, miren. Ajá. Esto. Entonces, vean, para presión sistólica. Realmente no hay diferencias, se están traslapando todos los valores, entonces no hay diferencia. ¿Qué sí hay? Sí existen datos aberrantes. Aquí hay outliers y aquí vienen señalados los folios de los participantes para que ustedes vayan y verifiquen esos datos, si son correctos o no. Entonces, bueno, desde aquí ya estamos viendo que posiblemente no va a haber significancia estadística. Siguiente paso y nuestro final, el paso final. Analizar pruebas no paramétricas y son grupos independientes. Les da este primer cuadro. Aquí le ponen comparar automáticamente las distribuciones entre los grupos y después ya les arroja este recuadro. En campos de prueba van a poner sus variables cuantitativas. Entonces tenemos diastólica, sistólica y en grupos, aquí no importa cuántos grupos tengan, el programa en automático les va a calcular la prueba estadística. Nivel de ingesta de sodio, ejecutamos. Listo. Entonces, en automático les calculó la prueba que correspondía para el número de grupos. En este caso, es la prueba de Kruskal-Wallis. Ya habíamos nosotros observado desde antes que esas diferencias en la presión sistólica en los grupos y la diastólica, pues clínicamente no tenían mayor impacto. Ahora, vean el valor de P. 0.273 y 0.090. Entonces, con este paso, pues ya únicamente confirmamos lo que visualmente ya habíamos observado. Entonces, con esto ya tienen ahora sí el valor de su última columna para completar su cuadro de resultados. Entonces, aquí pues está su prueba estadística. Aquí está otra vez su gráfico. Creo que este está más bonito que el otro.
Entonces podrían utilizar este cuadro. Acuérdense que si le dan doble clic, pueden editarlo, pueden cambiar los títulos, el cuadro de texto, los colores. Pero bueno, pues aquí lo que estamos observando nosotros es que no hay diferencias. Y tienen un grupo, tienen un gráfico para la presión sistólica, otro para la presión diastólica. Ajá. Entonces, aquí ya el programa en automático les da el gráfico que corresponde. Pero ahora, ¿se acuerdan cuando vimos a ANOVA que había pruebas post-hoc? En este caso, ¿ustedes utilizarían una prueba post-hoc o no? ¿O cómo sabemos si las diferencias que estamos observando entre los grupos son significativas o no? Ya vieron que nos da solo un valor de P en general, pero ¿entre qué grupos hay diferencia? Entonces, de la misma manera como lo vimos en las pruebas paramétricas con ANOVA, aquí tenemos opción a hacer un ajuste de Bonferroni. Esto es para pruebas no paramétricas y podrían ustedes mostrar el valor de P entre cada grupo, entre cada comparación. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Ya. Listo. Entonces, como al igual que en ANOVA, pues aquí no había diferencias entre los grupos, entonces no tiene caso ahí calcular el valor de P entre los grupos. ¿En qué caso valdría la pena calcularlo cuando las diferencias sean significativas? Entonces, vamos a trabajar. Déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Son las 8, sí tenemos tiempo. Vamos a trabajar ahora con la variable triglicéridos y glucosa. Y vamos a trabajar con estado nutricional. Sandy, ¿estás por ahí? ¿Me puedes ir diciendo los pasos? Ivonne, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Dígale. Ahorita se me hizo una laguna. ¿Cómo sabes si son muestras independientes? Ok. Las muestras independientes piensen en un ensayo clínico. El ensayo clínico que estamos haciendo nosotros en pacientes con COVID. El estado basal son pacientes con COVID leve. Queremos son 3 opciones de tratamiento: hidroxicloroquina, acitromicina, hidroxicloroquina sola o placebo. Cada uno de los participantes puede estar solo en uno de los grupos. Entonces, en ese caso son muestras independientes, son grupos independientes. Cada uno está recibiendo un tratamiento distinto. Son muestras dependientes o relacionadas cuando yo mido un antes y un después en el mismo grupo. Entonces, en este mismo ensayo clínico, podría ser que yo evalúe vamos a evaluar también los niveles de interleucinas. Entonces, puedo evaluar la interleucina 6 en el estado basal, la interleucina 6 al día 5 meses después. Y al día 21. Ahí, esas son dependientes. Relacionados. Perdón, relacionadas. Entonces, relacionados implica que es el mismo sujeto antes y después, en distintos momentos, pero es el mismo sujeto. Yo estoy comparando el mismo sujeto. Okay. Listo. Entonces, vámonos otra vez. Vamos a analizar estadístico descriptivo y nos vamos a explorar. Entonces, aquí vamos a restablecer. Quiero triglicéridos, glucosa. Quiero solo los percentiles, no quiero los estadísticos descriptivos. Y aquí voy a determinar la normalidad solo con las pruebas de Kolmogorov y Shapiro. Ok. Ahora, vean, tanto triglicéridos y glucosa por Kolmogorov son variables de libre distribución. Entonces, puedo hacer
pruebas no paramétricas. Pues aquí yo estoy tomando como referencia de normalidad la prueba de Kolmogorov. Siguiente paso. Ahora sí, tomo mi variable de agrupación, que sería índice de masa corporal. Creo que es esta. Ahora, lo siguiente que voy a obtener es de cuánto es la mediana para cada uno de los grupos, la mediana y el rango intercuartil. Ahora, vean qué es lo que sucede. En los pacientes que tienen índice de masa corporal normal, los triglicéridos son de 113, bueno, en su mediana. En los que tienen sobrepeso, 144, y en los obesos, 164. Para glucosa pasa algo similar, aunque no es tan marcada la diferencia. Entonces, para los que tienen índice de masa corporal normal, tienen 86, para los que tienen sobrepeso, 90, y obesidad, 96. ¿Estas diferencias ustedes consideran que van a ser significativas o no? Sí. Ok. Entonces, pues nuestro siguiente paso es irnos a pruebas no paramétricas. Pero ya desde aquí, pues nosotros ya sabemos de cuánto es la magnitud de la diferencia. Entonces, aquí eligen triglicéridos, glucosa, aquí en lugar de ingesta de sodio, eligen índice de masa corporal. Primer cuadro. Se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. Son grupos independientes o muestras independientes o no relacionadas. El valor de significancia estadística aquí es 0.00. Acuérdense que esto no es posible que no haya un error de 0. Aquí si le dan doble clic, pues únicamente el programa como que lo resume, pero no implica que no hay error. Implica que este valor de P es menor a 0.01. ¿De cuánto es? No sé, pero es menor a 0.01. Lo mismo acá. Entonces el programa solo lo redondea por la cantidad de decimales. Después tenemos los diagramas de cajas y vean cómo aquí se está haciendo una corrección de Bonferroni. Lo mismo que sucedía en ANOVA. ¿Por qué se hace esta corrección? Por el número de comparaciones. Aquí en automático ya les está dando la corrección. Aquí les está dando entre pares de grupo, entre pares de grupos, entre normal y sobrepeso, la diferencia es significativa. Entre normal y obesidad también es significativa. Y entre sobrepeso y obesidad es significativa. Entonces, ¿qué valor deben considerar? Esta significancia ajustada con el ajuste de Bonferroni. Ya saben que si hay comparaciones múltiples, para evitar cometer un error tipo 1, lo que sucede es que se tiene que hacer este ajuste. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta para la siguiente variable. Entonces, para nuestra siguiente variable, que es la segunda glucosa. ¿Ok? Está la misma corrección y están los pares de comparaciones. Entonces, nuevamente es significativo. Y vieron cómo el programa en automático lo calcula. Para sodio, que no había diferencias significativas en cuanto a la presión sistólica y diastólica, no calculó la corrección de Bonferroni, pero sí lo hace el programa para estas dos variables en las cuales había diferencias en general. Había diferencias significativas. Acuérdense entonces que hay esta corrección de Bonferroni en Kruskal-Wallis para tratar de minimizar el impacto del error tipo 1. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Van a salir ya que haga los ejercicios. Ok, me deben tareas, no se me olvida. Ya las puse. La siguiente tarea van a ser el cuadro 1.5. Van a hacer su cuadro 1.5. De momento solo van a incluir las variables cuantitativas que tengan. Me lo van a mostrar bonito, tal como yo se los he mostrado en Word. Y para que puedan hacer ese cuadro en Word, pues tienen que hacer todos los pasos, como lo hicimos en clase. Entonces, primero, tipo de distribución. Después, las medianas o las medias para cada grupo. Y finalmente, su prueba estadística.
Entonces, la siguiente tarea van a tener que repasar todo porque no sabemos si las variables se van a comportar de libre distribución o de distribución normal. Y Eso me pasó ayer. Combinaciones. Ajá. Es que casi todas las mías son libres. Ok. Probablemente sean las que van a predominar, las no paramétricas, pero por ahí pueden tener una mezclada, pueden tener una de de distribución normal que requiera ANOVA o que requiera TDStudent. Ajá. Entonces, esa es su tarea. Nada más le pido a alguien que me acuerde de hacer el Classroom, porque luego se me va. Procuraré ahorita hacerlo y si no, nada más les pido por favor que me recuerden. Ivonne, ¿tienes 2 minutos? Sí. 1. A lo más básico, cuando tú vacías tus datos a SPSS, ¿cómo le hago? Por ejemplo, mi variable de género, 1 es femenino, 2 es masculino. ¿Cómo le hago para que a la hora que me arroja resultados, en lugar de ponerme 1 y 2, me ponga femenino o masculino? Simplemente pones las etiquetas. Mira, aquí, por ejemplo, déjenme ver uno. Si tú pones las etiquetas en esta parte, si tú especificas aquí, por ejemplo, para nivel de ingesta de sodio, lo mismo sería para sexo. Yo tengo que especificar que 1 se refiere al nivel de ingesta de sodio bajo, 2 a la ingesta moderada, 3 al alto. Entonces, cuando ustedes tienen los resultados, ya se los arroja y les pone que el grupo aquí, como yo sí lo codifiqué, entonces ahora sí me pone la mediana para aquellos con índice de masa corporal normal, sobrepeso y obesidad. Si ustedes no lo codifican, si no le ponen ahí esa etiqueta de valor, aquí en lugar de tener normal, sobrepeso y obesidad, diría 1, 2 y 3. Es justamente, y es mi misma variable, índice de masa corporal. ¿Me puedes mostrar cómo la tienes en tu tabla? Justamente por esa fue mi duda, por el género y por el índice de masa corporal. Okay. Aquí están hasta el final. Okay. Índice de masa corporal, aquí está. Entonces están codificados como 1, 2 y 0, 1 y 2. Entonces, acuérdense, aquí si le dan clic al 1 y a la A, les aparece o el número o las etiquetas. Si de pronto ya no se acuerdan cómo lo codificaron, bueno, pues aquí 0 está como normal, 1 sobrepeso y 3 obesidad. Ese paso es importante, ¿para qué? Para que también en los gráficos quede perfectamente claro a qué corresponde el 1 y a qué corresponde el 2 o el 0, 1 y 2. Entendí. Muchas gracias. Por nada. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Sí, yo tengo una, doctora. ¿Cómo nos puede mostrar bueno, más bien, cuando se refiere usted a la tabla número 5, es 1. la que nos saca 1.5, es la que nos acaba de mostrar, donde aparece la mediana, la media, intervalos de confianza, ¿es esa? La tabla 1.5, imaginen, espérenme. Es el estado basal contra la maniobra. Entonces, imaginen que en este estudio la maniobra es nivel de ingesta de sodio como maniobra. El estado basal es la edad basal, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, porcentaje de grasa corporal. Eso lo colocarían ustedes en las filas. En las columnas, lo que yo colocaría es mi maniobra. Mi maniobra es nivel de ingesta de sodio. Entonces, que es bajo, moderado y alto. Esa es la tabla 1.5, la que contrasta características generales contra la maniobra. No siempre tenemos certeza del estado basal, no en un estudio transversal, porque todo es medido al mismo momento, pero sí lo pueden evaluar en un estudio que es longitudinal. Sí tienen las características basales y tienen la maniobra.
Ajá, entonces, ese es el cuadro 1.5. Va a ser diferente para todos, puesto que cada uno de ustedes tiene una maniobra distinta. Solo me van a meter las variables cuantitativas. Con esto van a repasar TED Student, van a repasar ANOVA, Udeman Whitney y Kruskal-Wallis. Otra cosa, cuando yo estaba calculando lo de ANOVA y TED Student, me aparecen perdidos, pero dije, ¿por qué me aparecen perdidos? Y me fui a mi tabla, están todos los datos de mis pacientes, pero no sé por qué me aparecen como perdidos. Hasta abajo, a veces, en especial cuando lo pasan de Excel a SPSS, a veces hasta abajo hay unos puntos. Vienen como puntos. Ajá. Entonces, aquí, checa que no tengas puntos. De pronto puede haber puntos, se pasan como puntos. Aquí, ¿ya vieron? En el 1689, ahí hay puntos. Si yo lo calculo, vamos a calcular frecuencias. Yo los eliminé. Sí, nada más los tienen que eliminar. Pero si no lo eliminan o no prestan atención, esos les aparecen hasta abajo. Entonces puede que ustedes... Esto ya lo acabo de checar y sí. Entonces vean, hasta aquí tenemos 1688. Vamos a poner solo ingesta de sodio y vamos a ver en frecuencias y por ahí me va a aparecer un dato inválido o un dato perdido. Esto es solo, miren, aquí ya me aparece, ¿ya vieron? Un perdido, que es ese que tiene punto y están hasta abajo. Entonces nada más lo seleccionan todo y lo eliminan. Y ya con eso tendrían los datos completos. En mi tarea entonces se la repito y se la envío sin los perdidos. Sí, quiten los perdidos. Si no, de pronto voy a decir, ¿y por qué para una variable tienes más participantes que para otra? Pues quítenlos. ¿Sale? Una pregunta, Ivonne. Sí. En la tabla 1.5, si vamos a contrastar el estado basal contra la maniobra, normalmente en la tabla 1 es donde van las características del estado basal, ¿no? Entonces ya no las incluimos en la 1.5, ¿o sí? Una columna de basales. La 1 es las características globales de la población, del total de los participantes, sin hacer grupos. La tabla 1.5 incluye estas mismas características basales, pero ahora por la agrupación de la maniobra. Entonces son cuadros distintos. El primero que me incluye la totalidad de participantes y 1.5 me sigue incluyendo el estado basal, pero ahora de acuerdo a la maniobra. Son cuadros distintos. Y lo que yo esperaría es que ustedes en el cuadro 1 incluyan, más bien en el cuadro 1.5, incluyan todas las variables que metieron ustedes en el cuadro 1. Gracias. Porque corresponden en ambos casos al estado basal. Por eso es que no los llamamos indistintamente, no fue una ocurrencia de Juan Talavera ponerle tabla 1 y tabla 1.5. La tabla 1, bueno, más bien el 1 hace alusión a que todavía estamos trabajando con el estado basal. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. Perdón, doctora, entonces, ¿cuándo se hace la tabla de estratificación pronóstica con las características basales? Es esta, justo es esta. Todo proyecto debe incluir siempre la tabla 1.5. ¿Por qué? Podría ser que la maniobra, que en algún grupo de la maniobra los participantes tengan una condición peculiar y que no sea solo atribuir a la maniobra. Por ejemplo, ingesta de sodio. Aquí no vimos en realidad diferencias, pero podría ser que los pacientes que ingieren más sodio pues tengan más calorías, que sean más grandes, que predominen los hombres, que tengan más grasa corporal. Entonces, al momento de hacer el análisis de resultados y evaluar el efecto del sodio, pues necesitamos también contemplar que no es que el sodio vaya solo, que son más calorías, que es más grasa, que es más índice de masa corporal, que es más grasa visceral. Entonces, esa es la razón de esa tabla.
Siempre, todo proyecto, sin importar si es un estudio transversal o si es una cohorte o un ensayo clínico, deben incluir este cuadro. Gracias. Por nada. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Doctora, Sí, Iván. voy a hacer una pregunta de primaria, pero ¿No importa? no quiero quedarme con la duda. Sí. Por ejemplo, en todos los ejemplos que nos ha estado enseñando, estoy viendo que, bueno, por ejemplo, si nos vamos al SPSS, Ajá. que en la parte de la medición, ya ve que nos pone con las figuras, ¿no? Si es nominal, si es ordinal o si es de escala. Ajá. Entonces, estaba yo viendo que usted con los ejemplos que nos ha puesto, la mayoría tiene la parte nominal. Ujú. Y mi duda es, en uno de los ejemplos que nos puso el día de hoy, que es leve, moderado, severo, Ujú. lo tiene usted como nominal. Ujú. No sé, no, ¿por qué no puede ser de manera, ¿cómo se dice? ¿Ordinal? Ordinal, porque llevaría un orden, ¿no? Ok. ¿Por qué no? Si son ustedes muy estrictos, si lo hacen de forma adecuada, bueno, pues entonces esa variable tendría que estar categorizada como ordinal. ¿Por qué no se hizo la clasificación de todas estas variables? Bueno, es una base enorme, pero además, porque estadísticamente y SPSS los maneja igual si son ordinales o nominales. No hay una diferencia en SPSS. La única diferencia es entre una variable cuantitativa o una variable cualitativa. Entonces, las cualitativas, ya sean nominales y ordinales, las maneja de la misma manera. Es por eso que yo no hice esa diferenciación. Nada más deben Gracias. tener cuidado. Entonces, si las dejan como nominales, no pasa nada. Si las dejan como ordinales, pues es mucho mejor, no pasa nada. La única variable que aquí sería diferente, por ejemplo, es las que dicen variables de cadena. Porque las variables de cadena ya no van a permitir hacer algún análisis estadístico. Entonces, para SPSS son igual. Les permite hacer los mismos procedimientos estadísticos si la dejan como nominal u ordinal. Es como si la tomara solo cualitativa o cuantitativa. Entonces, por eso es que no hice esa diferenciación. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Okay. Nos vamos la siguiente semana, entonces tienen tarea, que es hacer su tabla 1.5, y la siguiente semana vamos a revisar correlación. En un momento más les mando el artículo para que lo revisen. Les mando el link para que chequen el artículo de correlación. Y las siguientes clases son seriadas. Es correlación y regresión. Si no están en la clase de correlación, pues no le van a entender a las regresiones. Entonces son clases seriadas. Por favor, revisen con anticipación los temas. Ahí nos vamos a detener las clases que sea necesario hasta que quede claro, porque son las clases más importantes de la maestría y creo que son las clases que más les van a permitir entender la clínica. Pero necesito que revisen el tema, si no va a parecer que les estoy hablando en arameo avanzado. Entonces, por favor, revísenlo y nos vemos con correlación la siguiente semana. ¿Puedes compartir la clase de hoy, Ivonne, por favor? Sí, esas se las comparto al ratito que tenga más internet.